Con motivo del lanzamiento de nuestro informe trimestral que hacemos todos los trimestres, vale la redundancia, voy a hablar del metro cuadrado en Buenos Aires, pero de un enfoque diferente. Voy a poner acá una captura para empezar que me pasaron el día de hoy. Estamos en noviembre, específicamente el 9 de noviembre del 2023, porque en Argentina todo cambia tan rápido que quizás después esto queda totalmente desactualizado. Y me pasaron esta captura de un programa de televisión donde muestran acá a Buenos Aires con un metro cuadrado de 2.358 el metro, una fruta a nivel Dios. Pero quiero explicar por qué esto se muestra en todos los medios y la persona que no trabaja de esto, entendiblemente puede pensar que el metro cuadrado está entre 2.300 y 2.400 en Buenos Aires cuando no es así. ¿Por qué no es así? Porque este número que agarran los medios de comunicación, este 2.358, es un promedio de valores de lista, es decir, un promedio de lo que piden los propietarios al publicar sus propiedades. Y como venimos diciendo acá hace años, desde el 2018 a la fecha, por primera vez en toda la historia, se abrió la oferta de la demanda de una forma ridículamente bestial, se acumuló oferta zarpadamente, la oferta pasó de, 60.000 propiedades en venta a 160.000 en un momento, y ahora está bajando por suerte. Pero para eso hay que entonces compararlo con, pues yo planteábamos acá dentro de inmobiliarios, este número ya sabemos que está mal porque nosotros tenemos los precios de cierre, o sea, sabemos a cuánto se venden las propiedades y hoy se venden a 1.700 el metro en promedio de Buenos Aires más o menos, 1.700, no 2.350 y algo. Por lo tanto, el precio de cierre promedio en Buenos Aires está por debajo del valor de vista promedio de la ciudad de Panamá de 1.761, por lo tanto estaríamos acá por arriba de Bogotá y por arriba de Quito, pero por abajo de Montevideo, de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Santiago de Chile, de Río de Janeiro, de San Pablo, de Lima y de la ciudad de Panamá. ¿Está bien? Esto es lo que yo me refiero cuando digo que los precios en Buenos Aires están baratos en términos internacionales. ¿Está bien? Y ahí la joda sería, pero puede pasar lo mismo en Lima, que haya un montón de oferta acumulada que no se vende. Eso se responde muy fácil y lo vamos a responder juntitos para poder sacarnos de encima ese primer tema. Primer tema. Los dos portales inmobiliarios más grandes de Perú son Urbania y adondevivir.com. Y curiosamente, ambos portales son de Navent, que Navent es la dueña también de Zona Prop. ¿Está bien? Entonces tienen la misma forma exacta. Como se pueden fijar acá, ni siquiera tienen que aprender a usar un portal nuevo porque es igual a Zona Prop, Urbania. Y Urbania es igual a Donde Vivir. También son el mismo software exactamente. Lo único que dice apartamento en vez de departamento, cosas básicas que van a entender. Yo le puse Lima y llego que a Lima hay 30.000 propiedades en venta, avisos de propiedades en venta, que es un proxy de propiedades en venta en Urbania, y 25.000 en Adonde Vivir. Tomamos Urbania, 30.000, y después lo que hice fue algo muy fácil, cualquiera puede hacer, que googlear cuántas propiedades se venden en Lima. En Lima acá este medio nos dice 2021 15.000 y cada vez va mejorando, no sé qué, bla, bla. Pongamos 15.000 ventas y después otra cosa loca. Todos los informes que encontré me decían Urbania y PC del Callao. Entonces fui a buscar y básicamente esto que no sé qué es porque no tuve la suerte de ir a Lima, está pegadito a Lima. Es como si fuese para nosotros la ciudad autónoma de Buenos Aires y un pedacito del conurbano bonaerense, ¿no? Entonces es relevante ese 15.000. Entonces, situación de Perú, Lima, tenés 15.000 ventas por año, 30.000 propiedades en venta. ¿Está bien? Esa es la comparación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a Argentina, tenemos ahora 116.000 propiedades en venta. Pero sin embargo, este 116.000 está bajando fulminantemente y cuando empezó el año había como 160.000 propiedades en venta. ¿Está bien? Este número está bajando. Y si vamos a cuánto se vende de verdad, tenemos que ir al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para ver cuántas escrituras traslativas de dominio hay. Y acá también, históricamente me debaten. De hecho, ay, Santi, pero lo que está publicado en Zona Prop no es necesariamente la oferta verdadera, es un proxy de la oferta. Al igual que lo que está publicado en Urbania o en Adonde Vivir, es un proxy de la oferta. Y después también me dicen, pero las escrituras traslativas de dominio no son la verdadera cantidad de ventas. También hay boletos, sesiones de derechos. Bueno, es un proxy de la demanda, ¿está bien? Y ese número, por ejemplo, en septiembre fue 3.954 escrituras traslativas de dominio. Y acá tenés los últimos 12 meses que informa el Colegio de Escribanos, que lo podemos hacer juntos. Empieza ahí en enero 1848, febrero 1738, después marzo 2874, después 2750, después 3376, después 3320, después 3357, después 4135, después 3954. En 9 meses te da un promedio de 3.039 ventas por mes. En el año te da un anualizado de 36.000 ventas.
Está bien, pongámosle 40 y 120 la oferta. En Lima vos tenés el doble de la demanda anual como oferta. En Buenos Aires, a pesar de que ahora bajó zarpado, tenías antes 4 veces la oferta de la demanda anual y ahora tenés 3 veces la oferta, la demanda anual. Entonces, el número más roto de todos los rankings internacionales es el de Buenos Aires, Argentina. ¿Está bien? Entonces acá es muy importante porque en Lima, quizás con un mercado más saludable, con crédito hipotecario, qué sé yo, tenés un valor de lista promedio de 2.139, pero un precio de cierre promedio, habría que preguntarle a algún peruano que trabaje en Lima, si está en 2.000, 2.050, algo razonable, 5% abajo del valor de lista promedio estará el precio de cierre promedio, o quizá un poquito menos, porque gran parte de la oferta igual no se debe absorber tampoco en Lima, ¿está bien? Pero acá está totalmente abierto ese número. De vuelta, hoy en noviembre del 2023 el precio de cierre promedio en Buenos Aires está aproximadamente en $1.700, precio de cierre promedio. ¿Está bien? Y el valor de lista promedio 2.300 y pico, que lo vimos recién en el informe. O sea que no tomen valor de lista, lo vengo diciendo del 2018, pero seguimos robando con esto, todos los medios siguen robando con los valores de lista, los valores de publicación, que entiendo como Zona Prop y Mercado Libre Inmuebles publican informes que resumen los valores de publicación, después los medios levantan esos resúmenes, es entendible el error, pero si ustedes quieren comprar una propiedad, que no los estafen, que no los caguen, porque esos números son cualquier fruta. Lo que íbamos a hablar hoy, perdón que tuvimos que dar 6 minutos de entre para irnos a esto del informe, es que se me ocurría volver a, como hacíamos antes en la vieja época, un informe trimestral del mercado inmobiliario. Nosotros lo sacamos trimestralmente, pero ahora ya no hacíamos video analizándolo. ¿Está bien? Entonces ahora ya salió nuestro informe trimestral del mercado porteño y agregamos un par de cositas que no tenían los informes anteriores, así que quería contarles de eso. Antes de eso, mini chivo. Si quieren recibir este tipo de newsletters, que están muy buenos, tienen que meterse en deinmobiliarios.com/newsletter, dejan acá su mail y les vamos a empezar a mandar mails con los desayunos que hacemos presenciales en De Inmobiliarios, los webinars quincenales que estamos haciendo de capacitación que están buenísimos, los informes cuando salen los compartimos por ahí, mandamos resúmenes de las webinars que son súper agregadores de valor. La verdad que el newsletter es una fiesta loca, es un espectáculo, así que si alguien quiere suscribirse, se suscribe ahí. Después, para bajarse el informe, tienen que meterse acá en deinmobiliarios.com/informe, por si lo quieren leer ustedes tranquilos y no ver este video. Lo pueden hacer tranquilamente. Si después veo en YouTube que en este momento bajó la cantidad de gente que está viendo este video es por esto. Completan acá, yo voy a completar santiago@deinmobiliarios.com. Soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soy corredor inmobiliario, quiero mi informe. Me dice espera por favor y ya me manda al PDF. Súper fácil, ¿no? Como ven, lo hice, así lo hacíamos juntito para que vean que no hay nada acá que tenés que esperar, que te lo mandemos por mail ni ninguna gilada. Lo podés consumir el informe entrando en inmobiliarios.com/informe. En 2 segundos ya lo estás consumiendo. Y ahora les quiero que analicemos juntos cada uno de los gráficos que figuran acá para ver qué tipo de conclusión sacamos. No voy a tomar un poquito de té antes de empezar. Nosotros el primer gráfico que ponemos en el informe, a diferencia del resto de los informes inmobiliarios que ya se meten directo en el ladrillo, nosotros lo primero que mostramos es la evolución del sueldo promedio en la Argentina, porque creemos que el sueldo es el principal driver de precio del metro cuadrado en Buenos Aires y en otras ciudades importantes. Esto quiere decir que si el salario se revienta 75%, ¿el metro se va a reventar 75%? No. Pero sí quiere decir que cuando vemos un gráfico de largo plazo, vemos que en general las dos liñitas van juntas, entendemos que correlación no implica causalidad y que puede ser por cualquier razón que se rompe la 2 por otra razón que no tiene nada que ver, pero entonces ver el sueldo, que lo podemos ver en tiempo real y con números no tan inexactos como estábamos hablando recién de oferta y demanda de Buenos Aires, también el tema de los precios y todo da para debate siempre, porque yo digo, che, los precios de cierre hoy están en $1.700 el metro en Buenos Aires y sale otro que vende productos premium en el Corredor Norte de Capital y me dice, no, Santi, acá estamos vendiendo, hicimos este promedio de 200 cierres y nos dio 2.400. Bueno, porque está vendiendo producto premium, capo, pero el precio de cierre promedio de Buenos Aires está en $1.700 el metro. Hoy, en noviembre del 2023. Después, volviendo a esto de los sueldos, lo que hacemos es mostrar 5 años del sueldo del 2018 hasta el 2023 y resumido en un solo número por trimestre, que también puede llegar a ser útil porque no es un electrocardiograma y que no podemos ni nos da la cabeza para entender. Y estos números están ajustados por inflación en dólares. Sobre esto les puedo mostrar otra cosa que no es parte del informe, pero que está bueno para agregar algo de valor,
que es que yo siempre analizo, además de esto del sueldo por trimestre y qué sé yo, les muestro en pantalla algo que suelo usar yo para charlas y para contenido para redes sociales o para videos, que es el sueldo promedio en Argentina, pero en periodo largo de tiempo, por ejemplo, 30 años, porque si no, en 5 años lo que ustedes ven en el gráfico no llega ni siquiera a agarrar este pico que ya se nos fue de ese 5 años que estamos analizando trimestralmente en el informe de inmobiliarios. En cambio, cuando vos ves el de 30 años, ves cómo en los 90, en la segunda presidencia de Menem, el salario bajaba, pero muy lentamente, y después, gobierno de la Rúa, Quilombo 2001-2002, el salario se destroza en dólares, y de ahí casi un quinquenio casi ininterrumpido, en realidad con una fuertísima baja con la implementación del primer cepo en el segundo gobierno de Cristina, de 1.500 a 1.000 dólares mensuales, y después de 1.000 a 1.700, segundo año de Macri, que los primeros dos fueron de mejora de todas las variables macroeconómicas, y de ahí hasta 500, que es el número que teníamos en agosto del 2023. Lo interesante de este otro gráfico que les estoy mostrando en pantalla, que esto si ustedes pisan, después lo vamos a ver, pero por ejemplo, después lo muestro bien en detalle, pero tengo otro Excel acá del metro cuadrado en Buenos Aires, la evolución en los últimos, no sé, un montón de años, de 1977 es el primer dato, y ven acá cómo se ve la segunda presidencia de Menem a la cual hacíamos referencia, la destrucción del salario y del metro cuadrado, acá estoy mostrando metro cuadrado, después la recomposición, y acá como ven, con el cepo del 2011 no se ve una baja fulminante del metro cuadrado, sino una pequeñísima baja. ¿Pero por qué? Porque acá el mercado ajustó por cantidad transada. En vez de venderse lo que se solía vender, se vendió levemente más barato, pero mucha menos cantidad de ventas, ¿está bien? Entonces resiste el precio, pero baja la cantidad transada, que es también lo que pasó en los últimos 5 años. El precio igual bajó 50% en términos reales, pero si hubiéramos querido mantener, y si hubiéramos querido es algo fantasioso, ¿no? No existe el control sobre este mercado porque es un mercado que está atomizado en todas las partes. La oferta atomizada, la demanda atomizada, los intermediarios atomizados, en consecuencia no hay una mano que controla todo, monopólica o oligopólica, ¿está bien? Pero sin embargo, esa 50% de baja de precio solo fue 50 porque la cantidad transada bajó mucho. ¿Está bien? Si no hubiera bajado la cantidad transada, como pasó en el 2002, que no bajó la cantidad transada, la baja hubiera sido aún más fulminante. Volviendo al RIPTE entonces, vemos acá a todas luces lo que pasó en los últimos años, una desgracia total. Y lo interesante acá es que esto es un corte a agosto de cada año. Por lo tanto, al tomar agosto del 2023, que es el último dato, nos da un número que está por debajo de agosto del 2020, que era el punto mínimo, creo que es este, y después está muy cerca, ya está por debajo de agosto del 2003, que es el número que vemos acá de 532, y está muy cerquita de agosto del 2002, que fue 416 dólares del presente, porque de vuelta estos números están ajustados por inflación. Otra cosa, vuelvo al metro cuadrado, también para dar un contexto, y después volvemos con más detalle al metro cuadrado. El gráfico, cuando vos lo desinflacionás, es decir, le sacás la inflación en dólares, te da un gráfico que es así, como medio lateral, ¿no? Tiene momentos que sube mucho el metro cuadrado, como acá en la plata dulce, después momentos que baja el metro cuadrado, que acá fue el proceso casi hiperinflacionario de los milicos en el fin del gobierno, después gobiernos acá que mantuvieron el metro cuadrado, convertibilidad sube fuertísimo al metro cuadrado, pero acá hay como un regreso a la media, que la media del metro cuadrado es 2.000 dólares, ¿está bien? Y otra cosa, este 1.750 del último número que teníamos acá, para mí ahora este número bajó a 1.700. Ese 1.750 que tenemos ahí es un promedio de un montón de cosas heterogéneas. Por lo tanto, en ese 1.750 se esconden un montón de oportunidades zarpadas de departamentos a 1.000 dólares el metro en Recoleta que alguien puede comprar y estarías comprándolo por debajo del mínimo de la hiperinflación que está acá en los 80 y de la crisis del 2002. Si vos conseguís un departamento en un barrio consolidado que representa al promedio de Buenos Aires, en realidad Recoleta no representa el promedio, es mejor que el promedio, pero si compras en Almagro, que es un barrio que sí representa el promedio, a menos de 1.000 dólares el metro, estarías comprando por debajo de los precios mínimos de la hiperinflación y de Alfonsín Menem y de la crisis del 2002 de la Rúa y todo lo que vinieron después. Entonces con esto liquido la parte de sueldos y volvemos a el informe nuestro para hablar de algún otro tema. Pero ¿por qué ponemos esto, lo de los sueldos? Perdón que se fue acá la pantalla. Ponemos esto en el informe porque
si el salario empieza a rebotar en dólares en poder de compra verdadero y el metro cuadrado aún no rebota, que el salario rebote sería una señal de que el metro cuadrado en el futuro podría rebotar. Correlación no implica causalidad, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, siempre tengo una bola de cristal acá en el fondo para boludear a los que me preguntan sobre qué va a pasar en el futuro, pero los dos liñitas van juntitas. Entonces cuando el salario baja, baja el metro cuadrado. Cuando el salario sube, sube el metro cuadrado. Y nunca jamás pasó que suba el salario y baje el metro cuadrado, o que baje el salario y suba el metro cuadrado. En periodo largo de tiempo, no en un mes o 2 meses, en años. Segundo gráfico para ver cómo está el mercado inmobiliario. Nosotros contamos si se están otorgando o no créditos hipotecarios. Este gráfico es totalmente deprimente. De vuelta acá ya perdimos el pico que se veía más atrás. Y este 88% por debajo del máximo es 88% por debajo del cuarto trimestre del 2018. Pero en realidad si te vas al 2017 estamos 99% abajo más o menos, ¿no? Entonces esto quizás el informe después lo hacemos a 10 años o algo diferente para que también muestre un contexto más útil si se quiere. Después otro dato que nosotros miramos es cuánto cuesta construir, pero evaluado de una forma totalmente diferente a lo que hace el mercado, porque el mercado tiene muchos informes y como ven, varias de estas cosas que nosotros mostramos acá son diferentes a lo que ya existe para agregar valor de algún otro lado. No decir lo mismo que dicen todos de una forma diferente o con un diseño gráfico diferente, ¿no? Estamos tratando de agregar valor desde otro lado. ¿Cómo calculamos nosotros cuánto cuesta construir? Agarramos el Excel de varios desarrolladores, vimos en qué momento erogaban las distintas cosas para hacer una construcción y calculamos el costo que hoy tuvo el que sale hoy con un departamento a estrenar en Buenos Aires, ¿está bien? Y ese número se está manteniendo estable desde el primer trimestre del 2021 en dólares verdaderos. Sin embargo, está 50% abajo de lo que estaba en el 2018. El edificio que se terminaba el cuarto trimestre del 2018, ¿está bien? Y un poquito más, era un poquito más caro, un poquito más atrás. Pero como es el costo verdadero de un desarrollador y no lo que sale hipotéticamente construir un edificio hoy, haciendo el costeo de todos los ítems hoy, sino que agarramos ese costeo de ítems y lo ponemos en un Excel dependiendo en qué mes ceró a cada una de las cosas. Porque el departamento que sale hoy a estrenar tuvo, no sé, que gastar en X cosa hace 22 meses. ¿Está bien? Entonces nosotros lo consideramos de esa forma, por eso el gráfico se mueve más suavecito. Después, la quinta página del informe habla de cuánto vale un departamento en Buenos Aires. Que esto también teníamos un problema y también queremos agregar valor desde otro lado, que es, cuando se habla del metro cuadrado en Buenos Aires, por ejemplo, cuando yo dije $1.700 el metro hoy en Buenos Aires en noviembre de 2023, es un número que no necesariamente puede compararse con el número que se vendían departamentos en, no sé, en un momento del pasado, en 1981, que fue el pico máximo de toda la historia de precio, que fue a valores de hoy, en dólares del pasado, ajustado por inflación, son $4.349 de hoy. Si este dato lo digo dentro de un año, en el 2024, ese número va a cambiar, porque lo voy a ajustar por una nueva inflación en dólares del próximo año, ¿está bien? El número nominal, y acá voy a volver a mostrar este gráfico, porque me olvidé cuando mostré lo del metro cuadrado de hablar esto, que lo que quería decir, en 1981 el metro cuadrado estaba a $1.300 el metro. Entonces, en base a esto, voy a volver a mostrar pantalla lo del metro cuadrado. Nosotros mostramos siempre este gráfico ajustado por inflación en dólares. Como ven, esto tiende a 1, hay regresión a la media. O sea, tiende a ese $2.000 el metro de hoy, que antes era $1.500, que por eso estaba en el inconsciente colectivo el milky, de más o menos a milky el metro. Bueno, eso ahora por la inflación en dólares cambió a 2.000 el metro. Ese es el promedio, la media. Y en general regresamos. Cuando estamos abajo, regresamos para arriba. Cuando estamos arriba, regresamos para abajo. Pero cuando vos ves los números nominales, que son los que ahora muestro en pantalla, que no tienen en cuenta la inflación en dólares, pareciera ser que el gráfico siempre va para arriba. Y cada vez que baja, por ejemplo, después de la plata dulce, 75% bajo el metro cuadrado. Después volvió a subir. Después de la convertibilidad, 50% bajo el metro cuadrado. Después volvió a subir. Ahora con este proceso pandémico, descontrolados, inflacionario y todas las variables macroeconómicas rotas, bajó 50% el metro. Pero sin embargo de acá probablemente vuelva a subir. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero este gráfico entonces, cuando lo ves nominal, va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces si vos sos un vendedor, usás este gráfico. Y si sos aún más pillín, agarrás este gráfico y haces lo siguiente que voy a hacer en pantalla, que es achicar esto. Lo achicas así, tiqui tiqui. Por ejemplo, espérenme un segundo. Lo achicas así, lo mostrás así. Y el gráfico, como ven ahora, se ve aún más
para arriba y hacia la derecha, y podés hacer otros truquillos como la base acá, en vez de ponerle 0 le pones 250 y va a aparecer aún que va más para arriba, o lo que sea. Ni hablar si lo cortabas acá, ¿no? El gráfico. Y esto es lo que hacían todos en el 2018. En el 2017 se alcanzó el pico máximo de precios y también de valores de lista. El 2018 fue el pico de valores de lista, pero ahí se había abierto valor de lista de precio de cierre. Entonces, precio de cierre el máximo 2017, valor de lista el máximo 2018. Pero 2018 ya el precio ya estaba bajando. Y ahí empezó el descalabro de tener que explicar de que, che, pero ¿cómo los valores de lista suben? Y vos me decís que mi propiedad vale menos. Y sí, capo, porque la gente gana mucho menos que antes. ¿Está bien? Y se murió el crédito hipotecario. ¿Está bien? Entonces guarda con esto, con la manipulación de los datos, porque los datos pueden ser ciertos, pero si están manipulados, como acabamos de hacer con este grafiquito de valores nominales, te da una idea muy diferente este gráfico, que va hacia arriba y hacia la derecha, todo achicharrado en una cosita chiquitita, que este otro gráfico, que más que ir hacia arriba a la derecha, parece estar totalmente lateralizado, siempre rondando el $2.000 el metro. Si ustedes compran por debajo, pareciera ser una gran oportunidad. Si ustedes compran por arriba, qué sé yo, depende de la situación y 1.000 millones de cosas. Volviendo entonces a esto, lo que nosotros hicimos en el informe, y ahora vuelvo a por qué hicimos esto y no hablar del metro en su conjunto, porque el metro en su conjunto siempre tiene efecto composición. El 1700 de hoy puede estar compuesto en gran medida por ventas de Villa Urquiza, que hace 20 años no había casi ventas en Villa Urquiza, eran muy poquitas. El número de 1981 del pico máximo seguramente estaba compuesto por muchísimas ventas en Recoleta y en Retiro, inclusive en el centro en San Nicolás y Montserrat, en 1981. Sin embargo, si te vas ahora al 2023, casi no tenés ventas en San Nicolás y Montserrat, tenés pocas ventas en Retiro y tenés muchas menos ventas en Recoleta de lo que históricamente representaba Recoleta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces, no quiere decir que un promedio de todo lo que se vende en Buenos Aires esté mal hecho, sino que todos los años, todos los trimestres, todos los meses, como lo quieras medir, va a tener efecto composición, va a ir cambiando lo que estás midiendo, porque se venden cosas diferentes. Entonces no termina de ser del todo comparable el número de 1981 con el número de la actualidad. Entonces lo que nosotros decidimos hacer, que lo hacemos desde antes, desde el cuarto trimestre de 2018, y es algo que está copado y lo invito a otros a hacerlo en otros mercados, si estás en Lima, en Panamá, en México, lo que vimos recién, en Santiago, lo que fuese, pueden empezar a hacer esto, así arman después con el correr del tiempo, de los años, y si vivimos mucho de las décadas, algo que sea estadísticamente relevante para el futuro, y es medir un departamento exactamente igual todo el tiempo. ¿Está bien? Ese departamento nosotros el que medimos es un departamento de 3 ambientes de 50 metros cubiertos, sin metros cuadrados descubiertos, en Almagro, cerca de Plaza Almagro, que es una zona buena de Almagro, pero no la mejor, porque la mejor es Guardia Vieja y qué sé yo. Este departamento pasó en valores desinflacionados de $129.500 en el cuarto trimestre de 2018. De vuelta, no tengo que tener que explicar esto 80 veces, pero no es a lo que estaba el departamento en el cuarto trimestre del 2018, sino que es a lo que estaba ajustado por la inflación en dólares que hubo los últimos 5 años, que fue mucha. Entonces ese número cambió zarpado. ¿Está bien? Y hoy ese departamento está en 68, no es, y no sé cuánto, serían $69.000, una cosa así. Que este sí es el número que está ahora, ese departamento de 50 metros. Lamentablemente este departamento nosotros lo empezamos a medir antes de la cuarentena obligatoria, la pandemia, qué sé yo, y este departamento fue un departamento particularmente castigado en Buenos Aires porque los departamentos que no tienen balcón siquiera fueron más castigados que el promedio de Buenos Aires. Entonces, de vuelta, con esto no pretendemos decir que el metro en los últimos 5 años bajó 47% en dólares desinflacionados, como estamos mostrando en este gráfico, sino una muestra, tipo, ese departamento de 50 metros en Almagro, ese bajó en los últimos 5 años 47. Si me fuese un poquito más para atrás, porque de vuelta del 2017 al 2018 bajaron los precios, sería un poco más que 47 en términos reales. Pero lo loco, y esto es lo fulminante, es que ese departamento en salarios subió 26%. Voy a repetir estos números. En los últimos 5 años, el departamento este de Almagro que medimos siempre de 50 metros sin balcón bajó 47% en dólares en términos reales, pero subió 26% en salarios.
Entonces esto podría ser un indicativo de que el metro cuadrado podría seguir bajando. Esto ya lo he comentado acá. Yo estoy en modo comprador de propiedades, no en modo vendedor de propiedades, porque creo que hoy las propiedades en Buenos Aires ya están muy baratas. Este departamento de 50 metros en Almagro por 69 lucas está muy barato en términos históricos. Sin embargo, en cantidad de salarios está caro. En consecuencia, esto podría indicar que el metro cuadrado seguirá su proceso bajista. Esto es una hipótesis, no se puede saber lo que va a pasar en el futuro. Dado no se puede saber lo que va a pasar en el futuro, pero sí se sabe lo que está pasando ahora en el presente, yo hoy en el presente veo precios bajos, con razón, obviamente, porque hay 1.000 millones de variables descontroladas, y dado esos precios bajos, para mí es momento de compra. Para otras personas no es momento de compra porque ven que todas las variables macro indicarían que el proceso bajista continuará. En consecuencia, prefieren esperar. ¿Razonable? Razonable. No coincido porque los mercados son impredecibles siempre y los que en general pierden guita son los que tratan de timear el mercado. Y los que ganan guita en general, que son los inversores de valor, como tengo acá el amigo Charlie Munger atrás, que tiene 99 años y sigue siendo un crack, y ya lo era cuando tenía 30, y pueden leer algún contenido que haya escrito hace 1.000 millones de años y también era crack. Bueno, en general estas personas, inversores de valor, compran cuando las cosas están baratas, venden cuando las cosas están caras y no tratan de predecir lo que va a pasar en el futuro. Si vendieron porque estaba caro y después el año siguiente suben los precios, están contentos. Al año siguiente vuelven a subir, siguen contentos. Y se perdieron 2 años de suba, no pasa naranja. Compraron acá porque está todo barato, el año siguiente baja todo, no pasa naranja. Al año siguiente vuelve a bajar todo, no pasa naranja. Si vos ya compraste barato. ¿Está bien? Esta es una filosofía de inversión que no todos tienen por qué compartir. Después otro de los análisis que hacemos es 5 años de cantidad transada. Y esto de vuelta. En los próximos informes quizás agrandamos el periodo de tiempo, porque acá no se llega a ver qué pasa si no hay cepo cambiario. ¿Está bien? Y el gráfico, si no hubiese cepo, estaría mucho más arriba en cantidad transada. ¿Ok? Por trimestre no estaríamos en 10, 11, 12 mil ventas por trimestre, sino que estaríamos en números mucho más altos. Entonces, estos números que estamos ahora ya son números razonables de cantidad transada para estar en cepo, que son estos y esto de antes. Este piso acá es por la cuarentena obligatoria, donde un mes estuvo absolutamente prohibido salir por ninguna razón y hubo un mes específico que no se hizo transacciones, que hicieron tipos menos de 10, no me acuerdo, pero muy pocas escrituras traslativas de dominio, habrán sido excepciones muy excepcionales y después recién rebotó a números de cepo normales, ¿está bien? Y después, otro dato que nosotros analizamos, que el mercado en general no analiza, y que sí tiene efecto de composición, pero queremos verlo para ver cómo se comporta el mercado en su conjunto, es analizar el valor de escrituración promedio que informa el Colegio de Escribanos. En base a ese valor, estimar nosotros cuál es un precio de cierre promedio de Buenos Aires, y en base a esa estimación, ajustarla por inflación y mostrarlo trimestre a trimestre. Obviamente, si ustedes en algún trimestre, por ejemplo, pongámosle acá en el 2020, que subieron, entre comillas, los precios, no subieron nada, seguían bajando los precios, pero ahí subió ese valor que estamos midiendo. Puede haber subido porque quizá en ese momento se vendieron, no sé, 5 edificios de 10 millones de dólares cada uno, entonces el promedio de cada propiedad se te fue ridículamente arriba. ¿Está bien? Porque la cantidad transada era súper baja, 2 o 3 excepciones muy delirantes, ya está, se va a estar muy arriba. Nosotros acá no tenemos la base completa como para ver lo que hay adentro de esa base. Lo único que tenemos es el número que informa el Colegio Escribano. Pimba, tiki tiki. ¿Está bien? Y ese número en los últimos 5 años, del cuarto trimestre del 2018 hasta hoy, bajó 41%. ¿Está bien? Va, 41% del máximo. O sea, 41% abajo desde el 2020. Pero acá ven más o menos se mantenía. Y desde este puntito hasta ahora, 41% abajo. Y 2 o 3 datos interesantes. 2022-2023, último año, ven que este número, a pesar de su efecto electrocardiograma, se mantiene. Y cuando vamos al departamento en Almagro, también vemos que se mantiene el último año. Entonces, los precios de cierre están bajando tan pero tan poquito que es imperceptible en distintas métricas. Pero, sin embargo, si yo voy al gráfico inicial de todo, que es este de pueden comprar las personas, hoy en este número del tercer trimestre del 2023, el número está en 544 y hay que ver qué pasa con el cuarto trimestre del 2023, donde el salario volvió a bajar en dólares cuando yo pensé que ya no podía bajar más. Entonces, si esto termina el trimestre, que todavía estamos en el medio del trimestre, entonces no sabemos cuál va a ser ese número, pero si esto
avanza, 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 y terminamos en un número por debajo de 500, por ejemplo, 450, la baja ya va a ser significativa del salario, ¿está bien? Porque 450 dividido 540, o sea, es 16%, una cosa así, de baja del salario en un trimestre, que es una locura. Entonces hay que ver después qué pasa en el futuro de eso. Si se mantiene 15, 20% abajo de los números que estamos en el último número que tenemos, pues este informe siempre lo tenemos que hacer sobre el pasado, ¿no? Este es el tercer trimestre, que es julio-septiembre. ¿Está bien? Porque recién ahora, hace poquito, salieron los números que nos dan base para poder hacerlo a nosotros. Entonces siempre estamos muy corriendo de atrás. Y si se fijan, este informe después tiene una parte de conclusiones que ahora la vamos a ver. Pero esa parte de conclusiones es como tendríamos que terminar diciendo, che, esto está muy útil, nos da un panorama de lo que está pasando, pero sin embargo en octubre ya se rompió todo. Todos los números cambiaron. Entonces vaya uno a saber en dónde estamos ahora, pero al menos hasta septiembre podemos ver algún dato, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el precio de una propiedad promedio con efecto composición que rompe el número? Pero algo nos dice, porque ya sea esto o el departamento de Almagro, está entre 40 y 50 abajo de los máximos. Y eso que no estamos agarrando el máximo, que fue el 2017, ¿está bien? Conclusiones del informe. Voy a ir a las conclusiones del informe y después voy a mostrarles esto de la parte de mapa de precios de algunos barrios particulares que son los que tienen mucho movimiento, y como hay mucho movimiento, la información que tenemos es estadísticamente relevante y les va a servir posta de lo que está pasando en Palermo, en Villa Urquiza, en Belgrano, en Caballito y en Recoleta. Después se los muestro, pero cuando vamos a las conclusiones, lo que nosotros pusimos conclusiones es lo siguiente. La cantidad de propiedades escrituradas en el primer trimestre fue de las más altas de los últimos 5 años, alcanzando valores típicos de un año con cepo, como por ejemplo en 2013 a 2015. Esto es interesante. Ya en cantidad transada estamos normal para tener cepo. Después, por primera vez desde mayo del 2018, la demanda está convalidando los valores de publicación, mientras que la oferta está bajando fuertemente. Los precios de cierre están entre un 25 y 30% por debajo del promedio de los últimos 20 años. Por eso yo digo que estamos baratos. Si hoy el precio de cierre está 30% abajo del promedio de los últimos 20 años, puedo decir que está barato el metro cuadrado en Buenos Aires. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tengo ni la más pálida idea. Si me obligas a decir lo que va a pasar, yo diría que van a seguir bajando los precios. Pero no sé. Y dado no sé, compro. No estoy esperando a ver cuál es el piso porque es imposible saberlo. 3. Los salarios continúan en niveles extremadamente bajos, de vuelta en niveles del 2002, es una locura, alcanzando en este último trimestre valores similares a los que había en el 2002-2003. Como resultado, el valor de un departamento modelo en Almagro sigue siendo elevado en términos de salarios. Por eso aquí hay algo raro, que es las propiedades están baratas en términos históricos en dólares y billete, pero están caras en salarios. Después 4, los costos de construcción continúan estabilizándose, mientras que los créditos hipotecarios siguen sin tener relevancia. En conclusión, por primera vez vemos una recuperación firme a volúmenes de transacciones típicos de año con cepo, con precios debajo del promedio histórico, aunque muy altos para el salario promedio. El párrafo más importante de todo el informe es el que acabo de leer. Y después aclaración importante, que nos decimos poner así con un violetita separado, es, como es de público conocimiento, durante octubre del 2023, posterior al cierre del trimestre analizado en este informe, tuvieron lugar eventos macroeconómicos y políticos de alta relevancia que impactarán en el mercado inmobiliario en los próximos meses. Es decir, este nuevo proceso devaluatorio, esta nueva destrucción del salario en Argentina va a tener algún impacto en el real estate, no sabemos cuál, pero algún impacto va a tener. Y volviendo a los metros, déjenme tomar un poquito de té antes para poder seguir hablando. Vamos 30 y pico de minutos, ya estoy cansado. No me auspicia Habana a pesar de que tengo la tacita Habana. Bueno, agregamos esta sección nueva que tiene 5 barrios específicos. Y esos 5 barrios no están elegidos al azar por lo que le gusta a Santi o no. Pues si fuese lo que me gusta no pondría Villa Urquiza. Sino que son los barrios donde se mueve más cantidad de transacciones, entendidos como P por Q, precio por cantidad. ¿Está bien? Esto no quiere decir que sean los 5 barrios donde más cantidad vendida hay, ni tampoco los 5 barrios más caros, sino los 5 barrios donde P por Q es lo más alto, donde hay más mercado. Si uno es inmobiliario, los 5 barrios que debieran más interesarle. Debieran más interesarle, también es discutible, porque obviamente estos 5 barrios también son donde hay más competencia, donde hay más inmobiliarias, porque es donde hay más mercado. Entonces quizás el sweet spot entre mucho mercado y poca competencia no es ninguno de estos 5 barrios. Pero sin embargo son los que tienen más P por Q, así que por eso lo vamos a analizar en detalle.
Voy a tratar de poner un poquito más de zoom para mostrarlos y voy a achicar mi cara, así podemos verlo juntos. Primer barrio que analizamos nosotros es Palermo. En Palermo el valor de lista promedio, y acá está bueno también para ver la diferencia entre valores de lista y precio de cierre, ¿no? El valor de lista promedio de Palermo es 2.967. Este dato sale del Zonaprop Index, que es un dato que está bien calculado, que es el promedio del valor de lista de Palermo de lo publicado. ¿Está bien? Eso es valor de lista, valor de publicación. Sin embargo, el precio de cierre verdadero que alguien paga posta en promedio para monoambientes está en 2.500, para dos ambientes en 2.300, para tres ambientes en 2.400 y para cuatro ambientes en 1.800. Este número, como decimos siempre, en el promedio se van los enanos, no nos dice demasiado de lo que pasa en el mercado de cuatro ambientes de Palermo, pero sí es un benchmark, es algo. ¿Por qué? Porque si uno tiene que tasar un departamento en un piso alto, en una torre linda, con expensas bajas, bien mantenido y qué sé yo, y sin lugar a duda va a valer muchísimo más que 1.800 el metro. Sin embargo, si uno va a tasar una propiedad en Palermo, cercana a Avenida Córdoba, la zona más barata de Palermo, piso bajo, poca luz natural, estado de mantenimiento deplorable, claramente va a valer muchísimo menos que 1.800 el metro, porque 1.800 es el promedio. Entonces, ¿nos sirve para tasar una propiedad en específico? No nos sirve. Pero si ustedes tienen dos dedos de frente, se van a dar cuenta que el 1.800 básicamente representa un departamento sobre Santa Fe, piso cuarto, orientación este u oeste, ni norte ni sur, porque norte está bueno porque tiene mucha luz, pero sin que te reviente el sol en la cabeza, y sur vale menos. Entonces, por ejemplo, orientación frente, pero no es lateral ni interno, que valen menos. ¿Está bien? Entonces, un promedio sería Santa Fe, cuarto piso, un metraje razonable. ¿Y qué es un metraje razonable? Ustedes pueden sacarlo por lógica. Si el promedio de, por ejemplo, el 3 ambientes vale 2.400 el metro y el promedio es 160.000 de precio de cierre promedio, quiere decir que en promedio el 3 ambiente vendido en Palermo tiene 66, 67 metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces ahí empiezan a sacar conclusiones. Si vos tenés un 3 ambientes que tiene 110 metros en vez de 60 y pico, y el metro va a valer menos, excepto que sea ultra premium, y ahí se va a contrarrestar, quizá vale más porque es ultra premium. Pero esto sirve, y es algo que nadie comparte nunca, que es tratar de abrir un poco de información por barrio, donde hay movimiento, donde se puede tener información estadísticamente relevante, redondeando los números, mostrándolos abiertamente, y esto agrega un montón de valor. Barrio número 2, Villa Urquiza. Villa Urquiza, el monoambiente promedio está en 1.900, el 2 ambiente promedio 2.100, el 3 ambiente promedio 2.150 y el 4 ambiente promedio 2.050. Como ven acá en Villa Urquiza, se rompe esta lógica de que a más grande el departamento, más barato el metro. ¿Pero se rompe esta lógica, Santi? No, no se rompe esta lógica. Lo que se rompe es la lógica en los promedios. ¿Por qué, Santi? Porque 4 ambientes y 3 ambientes y departamentos grandes en Villa Urquiza hay muchos a estrenar o con pocos años de antigüedad, a diferencia del resto de los barrios porteños. Entonces vos tenés, por ejemplo, a 2.000 y pico el metro en 4 ambientes que tienen más de 100 metros en promedio, pero en general son productos nuevos o a estrenar. Por eso defienden valores súper altos. Y acá, en Villa Urquiza, se da la locura más grande de todos los barrios, que es el barrio donde tenés más cerca el valor de lista promedio del precio de cierre promedio. ¿Está bien? Lo cual también es bastante loco. Si ustedes, cuando consumen este informe, lo ven por primera vez, porque hice este video y antes no le estaban dando bola, y tienen alguna idea, pónganlo en los comentarios, porque nosotros queremos ir mejorando este informe todo el tiempo para que sea cada vez más agregador de valor. Ahora, lo que a mí me parecía quizá como útil, mientras lo hablábamos juntos acá en este video, es quizás hacer como un semáforo acá de los barrios, ¿no? Podría estar bueno, como hacer foco quizá en 5 barrios donde tenemos información estadísticamente relevante, pero además hacer un semáforo y quizá dejar pintadito de gris los barrios donde no tenemos data en absoluto, que básicamente son todos estos barrios del sur, no pintarlos, y después quizás hacer un semáforo de donde el metro está entre tanto y tanto, tanto y tanto, tanto y tanto, y también con rangos podemos salir de esta limitación de no tener información estadísticamente relevante para Coglan, ponele. Pero si ponemos un rango puede estar bueno. Pongan comentarios lo que ustedes quieran, que lo podemos hacer de acá en adelante. Somos todo oídos, queremos que este informe sea el mejor del mercado y que agregue el máximo valor posible.
Después otro barrio analizado es Belgrano, es el tercero que más movimiento tiene, donde el valor de lista promedio está en 2.732, pero fíjense los precios de cierre que muestro en pantalla. Monoambiente 2.150, dos ambiente 2.050, tres ambiente 2.000, cuatro ambiente 1.900. Como ven acá, los precios de cierre promedio están muy abiertos del valor de lista promedio. Caballito pasa algo parecido a Villa Urquiza, pero menos extremo, que es que el valor de lista no está tan desfasado de los precios de cierre. El monoambiente está en 1.700, dos ambientes en 1.650, tres ambientes en 1.650 y cuatro ambientes en 2.000. De vuelta pasa esto de que los departamentos grandes, hay departamentos grandes premium en Caballito, cosa que no pasa en otros barrios. ¿Está bien? En Villa Urquiza sí, pero en Caballito también. Hay departamentos a estrenar o nuevos o con poca antigüedad, grandes. En Recoleta, en Belgrano, en Retiro, en los barrios Corredor Norte, no suele haber departamentos grandes de verdad, excepto los ridículamente premium, que se demandan muy poco y son muy poquitos, entonces nunca van a influir demasiado los números. Entonces hay fenómenos diferentes en Caballito y Villa Urquiza al resto de los barrios. Recoleta, valor de lista promedio, es uno de los barrios más delirados entre la diferencia entre valor de lista promedio y precio de cierre promedio. El precio de cierre promedio del monoambiente de Recoleta está en 1.900, del 2 ambiente en 1.850, del 3 ambiente en 1.700 y del 4 ambiente en 1.850. De vuelta, tomando el 3 ambiente como ejemplo, que es el precio más barato en Recoleta, si ustedes buscan bien, son pillos y están atentos y saben comprar, van a encontrar propiedades que por alguna razón, por ejemplo, por estar totalmente a refaccionar, por ser piso bajo del demonio, por tener poca luz natural, por tener vecinos nefastos, por tener expensas muy altas o por lo que fuese, va a haber precios que van a estar muy por debajo de este 1.700. Nosotros en Twitter hace poco, que quería contarles, y con esto liquidamos porque Recoleta es el último barrio, pero quería mostrarles algo de Twitter. Bueno, después les muestro esto después vamos a ese tweet y con eso cerramos. Pero quiero ver si podemos hablar muy levemente de un tweet que hice sobre Recoleta específicamente, con data también muy agregadora de valor, que complementaría ese mapita, pero hay que ver si lo encuentro porque estoy posteando muchas cosas, ahora me estoy divirtiendo en Twitter poniendo cosas. Acá lo encontré, data nueva de Recoleta, que esto no es del trimestre analizado, o sea que después no coincide exactamente, pero quizá coincide, no me acuerdo. Pero acá quiero ver. Bueno, 1.725 es el metro cuadrado, que no lo pusimos en el informe. Hay que ver si igual se consigue el periodo. Acá está. La diferencia entre valor de lista y precio de cierre promedio en Recoleta está en 31,3%. Acá pongo tipo, guaso. Porque nuevamente, como pongo acá, como en el 2018 y 2019, hoy se están subiendo los valores de lista a la vez que bajan los precios de cierre. Si ustedes googlean Zona Prop Index, que es la fuente de los valores de lista para nuestro informe, van a ver que Recoleta está subiendo los valores de lista promedio, mientras bajan los precios. O sea, baja los precios de cierre y sube los valores de lista. Cada vez, otra vez, como pasó en el 2018 y 2019, se va a complicar el laburo de todos los inmobiliarios porque van a tener que poder justificar de que estamos 31% abajo los precios de cierre y los valores de lista, lo cual es un delirio y que no es, acá es importante, no es que lo que está publicado en 100 se vende en 70. No, lo que está publicado en 100 no se vende y lo que está publicado en 76 se vende en 70. Pero ¿por qué un propietario va a publicar en 76 cuando ve que el vecino está publicado en 100? Y bueno, tiene que estar muy bien argumentado pero mire los avisos del vecino, están hasta 450 días en venta, no lo llama nadie. ¿Cómo sabes si no te llama nadie? Te fijas las estadísticas, son públicas las estadísticas. Ustedes se pueden meter en Zona Prop, se meten en zonaprop.com.ar, ponen acá, por ejemplo, comprar, departamento en Recoleta, Capital Federal, ponen buscar. Es un ejemplo, ¿no? Vamos a agarrar cualquiera. Idealmente alguien que trabaje bien, como para hablar, para tirarle flores a alguien, ¿no? No sé si es Miranda Bosch, no sé de quién es el logo, pero vamos a abrir que es súper destacado primero, o sea, están pagando lo máximo que se puede pagar en Recoleta. Miren la vista espectacular que tiene esta propiedad, 54 metros cuadrados, $300.000, bueno, se exageraron un poquito, ¿no? Y acá ven que esta propiedad, acá siguen estando las estadísticas, lo muestro en pantalla. Este aviso está publicado hace 58 días y tuvo 69 visualizaciones, ¿no? Y la inmobiliaria está pagando el máximo nivel de destaque posible, por lo tanto, más no se puede hacer desde el lado de la publicación. Entonces, 69 visualizaciones, esos los últimos 30, o sea, son 2 visualizaciones por día. Nosotros cuando una propiedad tiene 10 visualizaciones por día, decimos que esa propiedad está muerta y enterrada. Si tiene menos de 10, ustedes se podrán imaginar. Entonces, acá se puede defender frente, tipo, Menganito trabaja bien y publicando bien esta propiedad no se demanda en absoluto. Bueno, quiere decir que el precio es lo que está mal en esa propiedad, ¿no?
Bueno, y después en otro video podemos ver esto de acciones, propiedades y bonos y cómo quiero relacionar que los precios de las propiedades tienden a 1, es decir, en general son un gráfico lateral. Hay un engaño muy zarpado, por ejemplo, en Estados Unidos, que muestran gráficos de precio de las propiedades de los últimos 20 años, es un gráfico que va para arriba, en términos reales inclusive, pero cuando vos ves el long term, 200 años de cuánto valen las propiedades en Estados Unidos, vas a ver que el gráfico siempre es así, lateral, y los últimos 20 años son así. Entonces, bueno, si hay regresión a la media, eso termina mal. ¿Cuándo va a pasar? No se puede saber, porque podría haber dicho lo mismo hace 10 años y hubo 10 años más de suba todavía más por arriba. Entonces, los precios de las propiedades, al igual que los bonos, por ejemplo, que es más fácil de interpretar, los precios de las propiedades tienden a 1, o sea, regresan a la media en periodos largos de tiempo y en todos los países del mundo. Obviamente, una propiedad puede ser que vos ganes un montón de guita, o pierdas un montón de guita, o quedes en un país comunista y no te quede nada. Pero una cartera diversificada de propiedades, si no se alquilan, tienden a 1, regresan a la media. Si se alquilan y esos alquileres se reinvierten, ahí sí las propiedades tienden a infinito, al igual que las acciones. Si yo compro acciones, que son pedacitos de empresas, las empresas ganan guita en forma diversificada. Algunas pierden, algunas quiebran, pero en forma diversificada, las empresas ganan guita. Esa guita que ganan la reinvierten en la propia empresa o la distribuyen como dividendos. Si la distribuyen como dividendos, yo agarro el dividendo, lo vuelvo a poner en la empresa. Al reinvertir la guita, la inversión en acciones tiende al infinito. Al reinvertir los alquileres, la inversión en propiedades tiende al infinito. En un bono, al reinvertir los intereses que te pagan, la inversión en un bono tiende al infinito. Y eso hay que entenderlo. Porque esa es la diferencia de por qué hay inversiones que son inversiones, que tienden al infinito, porque si vos vas ganando plata todo el tiempo, el número va a tender al infinito. Y otras cosas son timba con esperanza matemática negativa que tienden a 0. Y algunas, la gente de bien que trabaja y se esfuerza las hace, como invertir en un plazo fijo. Invertir, comillas, comillas, comillas. Un plazo fijo tiende a 0, porque el valor de la moneda en Argentina tiende a 0. Entonces no importa la tasa, y esto es muy loco. Y ahí me vienen con, pero los últimos 3 meses el que vendió dólares hizo plazo fijo se llenó de plata. Santi, obvio, si es una timba. Si no ganase plata, mucha plata, de vez en cuando alguien, nadie seguiría timbeando en ese lugar, ¿no? Por lo tanto, se puede ganar guita en los burros, se puede ganar guita en el casino, se puede ganar guita haciendo plazo fijo en pesos, se puede ganar guita haciendo trading, pero el trading como concepto es una actividad que destruye capital. El capital invertido en hacer trading tiende a 0. Eso está validado. ¿Está bien? Lo mismo invertir en divisa, moneda, forex, cripto, zaraza. Todas las divisas tienden a 0. ¿Está bien? Ya no hay ninguna moneda, creo, en el mundo que siga el patrón oro. El franco suizo en el año 2000 se hicieron un referéndum y Suiza dejó de tener patrón oro. Entonces, ninguna moneda ninguna moneda tiende a 1, mantiene el valor como una propiedad o como un bono, sino que tienden a 0, boom, boom, para abajo. Así que acciones, propiedades y bonos son las únicas inversiones que alguien coherente puede hacer. Y obviamente esas acciones, propiedades y bonos puede estar estructurada de alguna otra forma. Un CDR es un instrumento que atrás tiene acciones. Las acciones son pedazos de empresa. Entonces cuando compras un CDR, compras un pedazo de una empresa. Los bonos pueden ser deuda en cualquiera de sus formas. Vos le prestás guita a alguien, estás como si fuese emitiendo un bono, le presta plata. Propiedades puede ser en cualquiera de sus formas. Vos compras un REIT, un Real Estate Investment Trust, un REIT, un Real Estate Investment Trust. Y bueno, ahí estás comprando propiedades a través de empresas. ¿Está bien? Y las empresas tienen gestión. Entonces la empresa puede quebrar a pesar de tener propiedades después. Por eso está bueno, en vez de comprar un REIT, comprar, por ejemplo, un ETF de REITs. Un ETF es un Exchange Traded Fund. Pero ahí, de vuelta, aunque lo sofistiques un poco y compres un Exchange Traded Fund de un Real Estate Investment Trust, un fondo que compra un montón de fonditos de propiedades, que parece sofisticado, igual estás comprando propiedades y empresas. Y nada más. Porque acciones, propiedades y bonos son las únicas inversiones que alguien coherente puede hacer. Espero que esto les haya servido. Porfa, les pido que se copen y le den un suscribirse, que le den al botón, porque les voy a mostrar acá en pantalla, a ver si llego a las estadísticas del canal, porque es medio bizarro que gran cantidad de gente que consume este contenido no está suscripta al canal. O sea, la gran parte de la audiencia que ve los videos hasta el final, o sea, ahora vamos por el minuto 49
¿Y cómo puede ser que del minuto 49, o sea, que llegues al minuto 49 y estés no suscripto? Realmente a mí me parece volador de cabeza mal. Miren, les comparto pantalla. Acá pueden ver no suscriptos, 50,2. O sea, la mayor parte de los que ve este contenido hasta el final no está suscrito al canal. Así que denle suscribir, cópense. Muchas gracias. Si le ven para este video, además, compártanlo. Abrazo.